Bien, muy buenas tardes a todos los participantes que ya se van uniendo a este nuevo encuentro virtual que el Instituto Santa Fe ha tenido el gusto de convocar. En esta ocasión queremos retomar este importante tema que es el tema de la protección de los datos personales. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un invitado internacional que además de tener una formación muy importante, ha tenido gran experiencia y justamente vamos a conversar y dialogar sobre la implementación, ya sobre los hechos reales, sobre la experiencia de implementación de la ley de protección de datos personales, específicamente en Colombia. Así que me va a permitir presentarles, él es Nelson Remolín Angarita, él es doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, además con summa cum laude. Además, él es Master of Laws de London School of Economics and Political Science, especialista en Derecho Comercial y abogado por la Universidad de los Andes. Es un académico de amplia trayectoria. Hace unos días acaba de publicar un importante libro sobre precisamente transferencias internacionales de datos personales. Así que bienvenido, Nelson. Muchas gracias por atender esta invitación. Hugo, buenas tardes, muchas gracias y muy honrado de estar acá conversando contigo. Bien, yo diría que la primera pregunta o el primer cuestionamiento que me surge de entrada es, se está hablando muchísimo de datos personales y creo yo, desde mi punto de vista, con esto del advenimiento bastante progresivo de la inteligencia artificial, me parece que es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante, como para empezar, por qué es tan importante esto de los datos personales y por qué protegerlos? Bueno, todo esto que se habla en torno a los datos es porque los datos hay que tener presente que han cobrado y tienen una relevancia económica, política, social muy importante. Los datos son hoy, tú mencionabas la inteligencia artificial, pues piensa un poco que los datos son tan fundamentales en la inteligencia artificial como lo son los algoritmos. Un proyecto de inteligencia artificial sin datos es como un río sin agua. Entonces, son imprescindibles. En Internet, pues lo que circula es información y dentro de esa circulación es los datos. Por ahí un profesor, Fernando Barrio, argentino, siempre me ha gustado una frase que dice que todos son datos y los datos son todo, ¿no? Entonces, para poner de presente cómo muchas decisiones sobre nosotros como seres humanos se toman a partir de nuestra información por parte de terceros, pero también los datos sirven como insumo para toma de decisiones empresariales, políticas, económicas. Si te van a dar un crédito, van a ver qué perfil hay sobre usted a partir de sus datos. Por eso un poco yo también hay que tener presente que los datos son básicamente nosotros, es parte de nuestra identidad digital. Cada vez más se crean perfiles virtuales a partir de datos. Entonces, sin duda esa información es imprescindible y además es muy valiosa. Eso hay que tenerlo presente. Ese es el activo de la economía digital o la moneda de la economía digital. Las grandes empresas que surgieron después de Internet, su negocio son los datos, ¿no? Es eso, ¿no? Una red social digital se alimenta de datos, ¿no? De los datos que la gente coloca y esos datos pues los usan para fines comerciales, para todos, muchos propósitos, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí a uno le decían que así como necesitamos el agua y el oxígeno, también necesitamos los datos para muchas cosas. Excelente, clarísimo, Nelson. Y tiene razón, y muchas veces nos preguntamos con este uso nuevamente intensivo y casi permanente de servicios digitales, de redes sociales, muchas veces nos preguntamos, pero si son servicios gratuitos, ¿cómo sobreviven estas grandes corporaciones? Y recuerdo que alguien decía que cuando algo es gratuito, nosotros somos el producto, y claro, al referirse a nosotros, seguramente se refiere a los datos, a nuestros datos. Así que seguramente para hacer un buen uso o evitar un mal uso, un uso fraudulento de estos datos, es fundamental las normas, las regulaciones. Parecería que esto de la protección de datos inicia digamos, con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos en Europa, pero no es así. Me sorprendía que, por ejemplo, en Colombia ya tienen una larga historia, un poco más, ¿no es cierto? Casi 10 años, más de 10 años, con una ley. Cuéntanos un poquito de la realidad colombiana, cómo se fue dando esta regulación, cómo ha sido estos años de experiencia hasta ahora. Pues mira, en Colombia y en el mundo el tema no es tan reciente. Yo, por ejemplo, a nivel internacional hay un proceso de armonización y de pronto los documentos que siempre citan son las recomendaciones de la OCDE de 1980. O sea, ya estamos hablando hace casi 24 años, sí, no, 44 años, 44 años, 44 44, años. 45 años.
E incluso antes, ya en los 70, había algunas normas de datos sectoriales. O sea, los datos siempre han existido, pero no siempre han sido regulados, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Pero hace mucho rato existen regulaciones de datos especiales, Hugo, como los datos de salud, entonces regulaciones de historias clínicas, los datos que usan sobre los buró de crédito, sobre el pago o no pago de obligaciones dinerarias, o los datos que recolecta el Estado cuando hace censos de población. O sea, eso ya venía. Lo que no había eran normas generales, ¿no? Entonces, en Colombia ha tenido un proceso como han tenido otros países en Latinoamérica, incluso Ecuador. Fíjese que Colombia, la Constitución del 91, incluyó el tema de datos, también la Constitución ecuatoriana, ¿no? Y así el 85% de los países latinoamericanos hoy en día, un estudio que hicimos de 20 países, ya tienen expresamente en sus constituciones temas sobre datos y el derecho de los ciudadanos sobre lo mismo. Yo siempre aclaro que este derecho dicen que es el derecho de protección de datos, pero más precisos hay que ser. Esto no es para proteger los datos, es para proteger las personas titulares de los datos que si se usan indebidamente, pues pueden afectar su derecho a la intimidad, al buen nombre, al debido proceso, incluso a la vida, ¿no? Entonces, en Colombia, esto tomó mucha fuerza, auge con la Constitución de 1991 y luego salió una ley estatutaria sectorial, digamos, para un dato específico, que es la de Buró de Créditos. Y en el año 2012, salió la ley 1581-2012, la Ley General de Protección de Datos. Y bueno, Colombia tiene una experiencia sobre el tema. Yo tuve oportunidad de ser la autoridad de protección de datos, estar a cargo de la misma por 3 años y medio, de 2018 a 2022. Y bueno, uno ve un poco el proceso que tiene y esto siempre pues hay que tener presente que los puntos de vista pues son diversos. Yo antes de estar como autoridad, le puedo decir que mi tema hobby de estudiante cuando, bueno, uno siempre es estudiante, pero cuando estaba en pregrado, mi tesis de pregrado se llama El Habeas Data en Colombia, 1994. O sea, llevo 30 años con ese hobby. Y he visto cómo desde la academia, como consultor de empresas, pero también como autoridad, eh, pues muchos temas, cómo está evolucionando, algo que está pasando, eh, que pues son cosas que pues ahí van poco a poco. Lo que yo sí podría decirte, para que lo tengan claro, estamos hablando del derecho del siglo XXI, o sea, es fuerte, o sea, no es cualquier derecho. Es el derecho que va a depender las decisiones que se tomen sobre cualquiera de ustedes o nosotros, porque cada día la sociedad está más automatizada, sistematizada, hay un gran apetito de los datos, la datificación de la sociedad, en fin. Sí, Entonces, sí, y cada vez hay más datos y todos quieren dar datos. Y lo que tú comentabas, aquí gratis no hay nada. O sea, cuando uno descarga algo, usted está pagando con sus datos. O sea, la gente pues, no los valora, pero quien los obtiene, los usa, para ellos son importantes. Si no fuesen importantes, no los recolectarían, ténganlo claro, ¿no? claro que sí. Y me gusta mucho tu enfoque en donde quizás estamos como obligándonos a poner como centro de esta sociedad, en esta datificación de la sociedad al dato, o sea, ser un poco daticéntricos o datocéntricos, cuando realmente el centro debería ser la persona, porque cuando se afectan los datos, los derechos que se afectan son de la persona. Desde ese punto de vista, el instrumento más como medio, el dato como medio más que como fin. Así que me parece fundamental. Ahora, es necesario en esta coyuntura, digamos, compleja del uso y abuso que puede haber existido del uso de los datos, tener normas y tener autoridades. Hay muchas personas que piensan que la regulación o la mejor regulación es la que no existe o la mínima posible. En ese sentido, ¿qué piensas tú? Por ejemplo, una excesiva regulación, una autoridad, por ejemplo, de control de protección de datos o de este derecho que sea muy, no sé, exigente o que tenga o que exija a los sujetos obligados con muchos requisitos, podría causar, qué sé yo, una ralentización del desarrollo de aplicaciones, de la industria tecnológica. Se necesita una autoridad más laxa o, como he dicho al principio, a lo mejor la mejor ley es la que no existe. Respecto a la regulación, al marco regulatorio, a la autoridad, ¿tú cuál consideras que debe ser como la justa medida del accionar? A propósito de tu papel no solo de académico, sino también de haber sido autoridad. Pues mire, la regulación, cuando uno habla de regulación, hay que distinguir entre la regulación que emite el Estado y la regulación empresarial, porque eh, Internet
el principal instrumento regulador de Internet son los contratos. Piense usted una política de privacidad como la de Facebook o Meta, que vincula a 3.500 millones de personas en el mundo. Es un contrato. Es un contrato que tiene impacto en todos los países del mundo, a ciudadanos de todas partes del mundo, diferentes idiomas, sistemas jurídicos. Entonces, el tema de tecnologías ya está regulado. Lo que pasa es que la regulación, por excelencia, la impone quien desarrolla la tecnología, ¿no? Lo que hace el Estado es un poco poner unos límites. Y cuando hay la regulación estatal, entre otras cosas, busca eh, definir qué tipo de sociedad queremos y si todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable, ¿no? Hay que pensar eso. Entonces, no hay que hiperregular, pero tampoco descartar la regulación, porque si no vamos a quedar en manos de empresas. Yo no estoy, tampoco hay que satanizar las empresas, pero piense los derechos suyos y de los ecuatorianos solo en manos de alguien que diseña una inteligencia artificial y dice es así y punto. Claro. Pero habrá gente feliz con eso, habrá gente que no. Yo creo que los derechos humanos es un tema que nos importa a todos o debe importar a todos y creo que hay que intervenir todos en estos temas. Las empresas, desde luego, lo que hacen no es ilegal, pero tienen que hacerlo bien, bajo unos parámetros. Hugo, un poco, yo cuando hablo de datos es como hablar de regulación de consumidor. Entonces, si soy empresario, va a hacer productos ahí los que quiera y les pongo el precio que quiera y no les doy garantías y usted simplemente consúmalos. No, por eso se expidió las regulaciones de consumidor, para exigirle a quien hace y comercializa el producto unos mínimos para protegerlo a usted como consumidor. Entonces, las regulaciones, fíjese que el Estado tiene varias misiones usualmente. Uno, proteger derechos. Dos, promover la libertad de empresa. Tres, proteger las empresas también. Entonces, hay que buscar, aquí no es una cosa versus otra, sino buscar puntos de equilibrio. Ujú. Entonces, la regulación per se no hay que descartarla. Tampoco la regulación per se es la solución, es parte, porque para mí lo más importante de una regulación es que te dice hacia dónde queremos ir y hacia dónde no. Eh, pero la regulación tampoco es mágica. O sea, si salió una ley de protección de datos en Ecuador, por favor no crean que ya están protegidos sus datos. No, no, la gente usualmente, y ese es un discurso a veces, excúseme, de los políticos, yo saqué la ley, ya quedó protegida Ecuador. No, eso es politiquería, perdóneme el tema, eso es demagogia, eso es engañar a la gente. Hay que hacer mucho para que el derecho se garantice en la práctica. Como dicen por ahí, ya tenemos ley, ahora cumplámosla. Y esto no es solo cumplirlo, y ahí quiero que lo tenga presente, para respetar los derechos de los ciudadanos, sino también para proteger las empresas, porque las normas sí exigen, por ejemplo, seguridad. Si ese es su principal activo, la seguridad, proteja la información, ¿no? O sea, esto no es solo pensando en los ciudadanos, también las mismas empresas, pensando en la sociedad. Pero vuelvo al tema de qué tipo de sociedad queremos y si todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. Son frases de siempre que no pasan de moda cuando sale una nueva tecnología. Esas mismas preguntas que se hacían hace unos años con Internet de las cosas, hoy se hacen igualito con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me parece que el mundo tiene regulación general, especial y autorregulación. Yo creo que todas son bienvenidas, Ujú. pero hay que buscar un punto de acuerdo, un punto de por medio de que Equilibrio, sí. no se arrase los derechos humanos en nombre de la libertad de empresa, pero tampoco se acabe la libertad de empresa en nombre de los derechos humanos. O sea, hay que buscar puntos de equilibrio. Eso es algo que siempre hay que tenerlo presente. Excelente, me parece que es un punto bastante, valga la redundancia, equilibrado para buscar este justo desarrollo que también se necesita y que la tecnología, de alguna manera, como que no pide permiso a la regulación, pero justamente por eso, ese es el papel de la regulación. Mi percepción del análisis que he hecho de la ley, específicamente del Ecuador y de algunos o de otros países, es que se hace bastante énfasis en estas regulaciones de protección de datos, evidentemente en las empresas o en las personas también pueden ser que sean las responsables de manejar estos datos de los titulares, ¿no es cierto? De las personas que son dueñas de los datos. Y entonces se les exige, que está muy bien,
que sean responsables de comunicar, que sean responsables de hacer un tratamiento responsable, que incluso empiecen a tener una especie de estructura de responsables, de un delegado de datos, que tomen medidas técnicas, que está muy bien, que hagan un análisis de riesgo, porque también todo está muy bien. Y insisto, en ese sentido de cosas, me parece que está bastante bien estructurada los requerimientos y creo que hay una tarea muy, muy amplia por estas organizaciones, sujetos obligados a cumplir. Yo creo que hay un largo camino por recorrer, pero quisiera poner el foco más en el titular, ¿no es cierto? Muchas veces nos hemos olvidado que todos, de alguna manera, somos titulares de datos y no somos conscientes de ellos. Quizás, y también mi percepción, no sé si tú compartes, Nelson, en que además las nuevas generaciones, estoy pensando, bueno, yo no soy una nueva generación, pero los más jóvenes, como que el concepto de privacidad sí se está haciendo un poco, nuevamente digo, un poco laxo, un poco difícil de diferenciarlo, no sé si valorarlo. Al respecto, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se puede abordar este tema? Es un tema quizás de principios, de cómo valorar un activo. Cada vez la privacidad es acaso un bien, un patrimonio que esté en extinción, es algo que a lo mejor en algún momento va a desaparecer a costa de otros bienes, de otro bienestar, de esos beneficios, de eso que podríamos pensar que es deseable, pero que es posible, pero a lo mejor no deseable. ¿Qué piensas que cuál es el trabajo? Yo insisto nuevamente con esas generaciones, yo diría para ponerles nombre y apellido, quizás millennials, generación Z, que de pronto, no digo que no valoren, pero quizás tengan un concepto diferente de privacidad. No quiero ser, digamos, en ese sentido de discriminar, quizás a todos nos hace falta entender y valorar más la privacidad, pero siento que va siendo un valor que se va perdiendo. Es mi percepción. No sé, ¿tú qué opinas, Nelson? No, digamos, mire, la gente no aprecia sus derechos sino hasta cuando se los vulneran, ¿ok? Entonces, el día que alguien tenga un incidente de privacidad que lo afecte gravemente, se da cuenta que es importante. A veces nosotros lo que tenemos no lo valoramos sino hasta que lo perdemos. Entonces, pues hay que invitar a la gente, digamos, a que reflexione sobre eso. Pero también yo aclararía que datos no es solo privacidad. Las nuevas generaciones les interesa mucho más su reputación y tengan claro que datos es igual a reputación. Yo les hablaba de la identidad digital. Cuando usted publica cosas en Internet, redes sobre usted, están utilizando datos que lo puede afectar positiva o negativamente. Ahí está su reputación. Cuando le hacen bullying, todas esas cosas, cuando publican algunas fotos personales, en fin. Entonces, ahí ténganlo presente, se está afectando su reputación, su buen nombre. Y yo creo que eso es un activo que también deben no perderlo de vista, que es importante, porque siempre he dicho por ahí que adquirir buen nombre no es fácil, perderlo es sencillo y recuperarlo es imposible, ¿no? Entonces, hay que pensar en esas cosas, pero infortunadamente la gente no reacciona sino hasta cuando le pasa algo, o sea, la gente no tiene enfoques preventivos sino reactivos. Bueno, es una decisión individual, tú hablabas de enfoques de riesgos, pues un enfoque es simplemente no darle importancia a mis derechos, ¿no? Pero también tener presente que datos no es solo privacidad, reputación, sino incluso la vida, ¿no? También datos puede ser su vida profesional para procesos de selección. Cada vez todo se toma en datos, o tenga presente, pero digo a la gente, cuide su identidad digital, su perfil. Por ahí yo estuve en una charla hace unos 10 años, Hugo, o más, escuchaba a un vicepresidente de una empresa muy importante, tecnológica, y decía que los niños de hoy, hace 10 años, ¿no? Gastarán mucho tiempo y dinero en el futuro tratando de borrar su información del pasado, ¿no? Entonces, con eso estaba poniendo presente que los niños de hoy no son conscientes de eso, pero el futuro, eso se lo van a cobrar. Porque lo que pones en Internet pierdes control, ¿no? Entonces, pues yo siempre a todo el mundo le deseo lo mejor, pero también les pido que se ayuden, o sea, sean un poco prudentes, ¿no? Como tal. Y obviamente sí hay una relatividad de qué tanto para mí la privacidad es importante, pronto lo que para mí puede ser para otra persona es más importante o menos. Eso es muy relativo, porque por ahí dicen que privacidad un poco, tú abres la llave o la puerta de tu casa y permite a quienes entran, a quienes no, qué información muestras y cuál no. Entonces, Hugo, es muy relativo, pero el tema de que sea relativo no quiere decir que no deje de ser importante, porque recalco, la gente valora las cosas es cuando las pierde, ¿no? Entonces, la invitación es a que reflexionen sobre eso, sean autocríticos de lo que están haciendo y sobre todo invitar a las generaciones de hoy, de antes y de después, del futuro, a que en Internet respeten el debido tratamiento de los datos de los terceros y exijan el debido tratamiento de sus datos.
porque nosotros también como usuarios, esto no es solo las empresas, esto es el Estado, pero también nosotros como usuarios, Hugo, alguien que toma fotos de un amigo y las publica por ahí, ¿no? Hay que mirar fotos. Ah, el amigo estaba borracho o niños por ahí teniendo relaciones sexuales y las publica. Bueno, eso es cosas que después los va a afectar. No, después cuando miren su hoja de vida hacia pasado, porque ya no van a pedir hojas de vida, sino simplemente lo buscan en un motor de búsqueda a ver qué hay de usted, crean un perfil. Entonces, por eso este señor decía que los niños de hoy gastarán mucho tiempo y dinero en el futuro tratando de borrar su información del pasado. Entonces, como para que reflexionen esas cosas, y hay otras también, hoy hay mucha suplantación con datos, suplantación de identidad de la gente, todo eso es datos, es que bueno, insisto, es información. La información siempre ha sido esencial y, Pero, claro, ¿no? pero perdón eso, pero quizás el tema, digamos, se complejiza y estaba yo pensando que no sé, bueno, aunque yo también soy no soy de una generación tan moderna, por ejemplo, yo creo que a mí no me van a, no sé, quizás no voy a perder privacidad en TikTok por la sencilla razón de que no tengo una cuenta en TikTok, por decir algo. Es decir, para quienes vimos ya adultos ver evolucionar las redes sociales, quizás tenemos cierta prevención respecto al uso y tiene que ver incluso con el uso instrumental, porque no dominamos las funcionalidades. Pero cuando hay generaciones donde tienen perfiles no sé, 5, 10, 20 redes sociales que puedan existir, esta sobreexposición, esta viralización, esta exposición inmediata, el tener, por ejemplo, una cámara de fotos, que ahora antes era muy complicado tener, pero ahora es tener el celular que los llevamos a todo momento, a todas partes, es poder documentar, es poder capturar esos datos, esa información biométrica personal, esa fotografía de cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Hace falta justamente ante esa exacerbación de la exposición algunos criterios como fundamentales. Creo que ahí no cruza tanto por la tecnología, sino quizás por la cultura. Y creo que lo que tú decías ahora, para complejizar más este tema, el uso de la inteligencia artificial, además de que nos puede ayudar para muchísimas cosas, también puede ser un riesgo o una amenaza grande el momento de lo que tú mencionabas. Por ejemplo, distorsionar una fotografía, crear un perfil falso, generar información que no es auténtica. Es decir, las prevenciones que las actuales generaciones y sobre todo las futuras van a tener que tener no son fáciles. Al respecto, ¿cómo tú ves ese panorama? Que yo quiero verlo, creo que soy un optimista empedernido, pero no me deja de llamar la atención todas estas potenciales riesgos y amenazas que en muchos aspectos, pero sobre todo en el tema de la privacidad, en el tema de los datos personales, en el tema de la reputación, se nos vienen. ¿Por dónde nos puedes dar algunas luces de cómo destrabar este tema? ¿Es un tema de formación, es un tema de educación, es un tema de regulación o de todo a la vez? ¿Qué opinas, Nels? Pues mire, hay muchas cosas ahí. Yo diría a la gente sobre todo que aplique el sentido común, ¿no? Eso también es importante. Por ahí dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Tú has escuchado eso. Y es cierto, la verdad. Y mucha gente, lo que comentabas, yo hace una época escribí un artículo que se llama Strictis Informativo. La gente publica todo, pero tenga presente que eso que publicas puede usarse a favor tuyo o en contra tuyo o de tu familia. A veces publican dónde están, qué bienes tienen y ahí le están dando información a los delincuentes para que vayan y les causen daño. Eso ha pasado, ¿no? La inteligencia artificial, yo también he dicho que el éxito de la misma dependerá de la inteligencia humana, ¿no? De quienes diseñan y quienes usan. Fíjese lo que les decía, quien crea un proyecto de inteligencia artificial, con eso puede estar delineando los derechos de las personas y el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso hablo, los creadores de tecnología realmente están no haciendo leyes escritas, sino de facto mirando para dónde va la sociedad. Entonces, por eso siempre se acude al tema ético, ¿no? Usted ve muchos documentos que están emitiendo inteligencia artificial, en últimas el fondo es ético, ¿no? El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial tiene un gran contenido ético, qué hacer y qué no hacer, qué está prohibido, cosas así. Entonces, esto viene desde resoluciones de los años 70 de la ONU sobre el progreso científico y tecnológico, donde en pocas palabras te dice bienvenido el progreso científico y tecnológico, pero no en detrimento de los derechos humanos y la dignidad humana. Eso es como cosas para tener presente siempre. Pero eso va a depender de quienes diseñan, de quienes usan, obviamente los otros, los usuarios, ¿no? No solo los usan las empresas, sino otros también como usuarios. Entonces, aquí hay que tener una responsabilidad social con el uso y desarrollo de estas tecnologías, porque si no se hace, vamos a tener seguramente efectos no deseables en contra de nosotros mismos, ¿no? Y de la sociedad.
Muy interesante, que yo creo que el sentido común, el pensamiento crítico, que parecerían como activos o algo normal, no son tan comunes como habías mencionado. Un poco para ya ir terminando esta muy interesante charla, como para ir regresando también a tu experiencia como autoridad y también como académico, eh, ¿qué nos puedes decir respecto a la experiencia colombiana en la aplicación de la Ley de Protección de Datos? ¿Ha ayudado a que las empresas mejoren, como tú decías, mejoren el nivel de seguridad, protejan sus datos, los usuarios, los ciudadanos sientan que sus datos están más protegidos, han podido, por ejemplo, defender sus derechos al respecto? ¿Cuál han sido, cómo ves tú el balance de estos años de aplicación específicamente en tu país? Pues yo más que balances, eh, le puedo dar algunas recomendaciones, sugerencias a Ecuador y a la Autoridad de Datos de Ecuador. Primero es muy importante que la Autoridad de Datos de Ecuador hable con autoridades de otros países para ver qué les pasó, ¿no? La ventaja que tiene Ecuador ahorita es que puede consultar a gente que ya trabajó en esto, entonces puede aparte de la experiencia de otros, parta de eso. Le voy a decir lo primero. El tema de datos en una sociedad va a ser tan grande o más grande que los mismos derechos o quejas por consumidor. Ténganlo claro que el primer año eran 1.000 quejas en el año. Años después, ya 40.000 quejas. Entonces, tienen que pensar esto en grande. En Claro, al volumen. principio va a haber pocas quejas, pero después va a haber un volumen como de quejas de consumidor. Ese es como el tema. Piensen desde ya en a utilizar inteligentemente herramientas de inteligencia artificial o tecnológicas para identificar las cosas que hace la autoridad de datos que pueden ser estándar para que se hagan estándar y rápidamente y no gastar seres humanos en eso. Automáticamente. Lo automático, dejen que lo haga la tecnología, lo que hay que pensar, que ojalá lo hagan los seres humanos. Pero también piensen en crear alternativas de resolución de controversias. Eso me parece importante. Acá en Colombia una experiencia que tuvimos, siempre la destaco porque no la tienen las otras autoridades de Latinoamérica y es algo que se llama SIC Facilita. Eso se creó en 2019 y es un mecanismo alternativo de resolución de controversias donde en promedio en 20 días el ciudadano conciliando, transando directamente con quien le afectó, soluciona el problema. Eso de 20 días frente a una investigación administrativa que en promedio puede ser 6 meses, 5 meses, es una maravilla. Entonces, ojalá piensen en eso, piensen en alternativas de solución de controversias. Y también piensen en capacitar a los ciudadanos para que los ciudadanos sean los principales protectores de sus datos. Y las autoridades, también les diría que sean muy estratégicos en las investigaciones, eh, sobre todo también usar mucho algo acá en Colombia que se utiliza bastante, más que estar multando, porque bueno, igual hay que multar, ¿qué hacemos en su momento? Es dando órdenes. Aquí en proporción, yo recuerdo más o menos en proporción de unas 116.000 quejas, de esas 116.000 quejas, el 1% termina en multa. Y hay un 8% órdenes de mejore las medidas de seguridad, elimine esa información, etcétera. Hay que decirlo que también un gran porcentaje se archiva porque no hay ninguna irregularidad. Eso también es un mensaje porque a veces las empresas, si alguien dice es que no se puede cumplir la ley, no, sí se puede. Hay que meterles voluntad para cumplirla, ¿no? Eso me parece también clave. Y las autoridades, también lo de capacitación, es bueno que desde el principio piensen unas buenas guías para darle a las empresas, que son orientaciones de cómo implementar la ley. Ayúdenlas con eso. Como les digo, ya hay experiencias de otras autoridades. Yo le diría también en Latinoamérica, en Iberoamérica, está la Red Iberoamericana de Protección de Datos. También tiene mucha experiencia, allá están las autoridades y puede hablar, insisto, para compartir las buenas prácticas, lo que ha funcionado. Entonces, Ecuador tiene retos, pero también tiene una ventaja y es que cuenta con la experiencia de lo que ha pasado en otros países. Entonces, eso es para que lo aprovechen, ¿no? Me parece, eso sería inteligente, que se aproveche lo que ya pasó. ¿Qué le pasó también malo para que no le pase a Ecuador? Claro Y que que hay sí. cosas buenas, pues para que lo replique Ecuador y otras cosas, ¿no? Pero ante todo es un tema que es muy desafiante, es un tema muy importante. Quien esté como autoridad y todo el equipo, yo siempre un poco cuando estuve en esto, la primera reunión que tuve con el equipo, cuando llegué, dije, miren, nuestros clientes son los ciudadanos y póngase usted del lado del ciudadano y haga todo lo posible para que se sienta bien atendido, ¿no?
que los ciudadanos cuando vayan sientan que hay alguien que efectivamente los respalda y que va a hacer todo lo posible por proteger sus derechos, pero también respetando los derechos de los responsables, de las empresas, etcétera, etcétera. Excelente, buenísimos consejos. Yo creo que tenemos que ir apuntando, conectarse con el mundo, partir de la experiencia, automatizar lo que se puede automatizar, capacitar, dar guías, lineamientos. Creo que son consejos válidos, sobre todo con la experiencia que tienes y la experiencia, no solo la experiencia, sino el conocimiento que en esta área tienes. Nada, agradecerte, Nelson, por tu tiempo, por tu generosidad de haber aceptado esta invitación. Siempre digo que las conversaciones tan fructíferas son, a veces parecen ser tan cortitas, pero esperamos siempre tenerte en una nueva oportunidad y ojalá presencialmente también aquí en Ecuador para que nos puedas compartir, como digo, esa experiencia y conocimiento. Así que nada, nuevamente muy agradecido de mi parte. Pues no, un abrazo y para todos, cuiden sus datos y mucha salud y sean muy felices y gracias.